Saludos, señores estudiantes. El tema de hoy, discusión. ¿Qué significa discusión? La discusión es un intercambio de ideas, opiniones y argumentos entre dos o más personas sobre un tema específico. El objetivo de una discusión puede variar desde resolver un problema, tomar una decisión, explorar diferentes perspectivas, hasta debatir y llegar a una conclusión o un consenso. Entonces se llama discusión aquella conversación o debate que se establecerá entre dos o más individuos y que se caracteriza principalmente por el intercambio de opiniones, puntos de vista, ideas y creencias acerca de un determinado tema. ¿Cuáles son los puntos importantes de una discusión? Los puntos importantes de una discusión son la claridad en el propósito, definir claramente el objetivo de la discusión, la preparación, investigar y preparar argumentos o puntos de vista relevantes. La estructura, establecer una estructura clara para la discusión, incluyendo la introducción, el desarrollo, los argumentos y la conclusión. El respeto y escuchar activamente, respetar las opiniones de los demás y escuchar atentamente. La coherencia y la relevancia, mantener los argumentos coherentes y relevantes al tema en discusión. El manejo del tiempo, asegurar que cada participante tenga la oportunidad de hablar y que la discusión se mantenga dentro del tiempo asignado. Evidencia y soporte, apoyar los argumentos con evidencia, datos, ejemplos concretos. Conclusión y resumen, resumir los puntos principales y si es posible llegar a una conclusión o un plan de acción. La discusión no suele ser verbal, ya que las personas que discuten se apoyan en otras herramientas como la forma gestual o también se puede hacer una discusión en forma de gráficos, diagramas o videos. Los expertos en este tipo de relaciones establecen que para evitar una discusión de esta índole hay que apostar por entender la postura que tiene la otra persona referente a un tema. Es importante no levantar la voz, fomentar el diálogo y aprender a escuchar. ¿Cuáles son las técnicas de una discusión? Las técnicas con o sin audiencia y lo que es la coordinación. Cuando hablamos de una técnica con o sin audiencia, estamos hablando cuando existe una discusión o la existencia de una discusión, a veces con público u otras veces sin público. Es importante determinar cuando realizamos una discusión si lo vamos a realizar con público presente o simplemente a puerta cerrada. En cuanto a la coordinación, en una discusión puede o no haber un moderador o un coordinador. Esto dependerá mucho si se trata de una discusión espontánea, donde ahí no tendríamos un coordinador o moderador. Pero ya cuando es una discusión preparada, debemos de tener un coordinador o moderador que se va a hacer a cargo de qué? De dar oportunidad o mantener el ritmo de la discusión. Dentro de las técnicas de la discusión tenemos que las lluvias de ideas, ¿no? Es una técnica de discusión. Las formas de discusión. La forma de discusión tenemos la Phillips 66, que es una discusión de manera grupal, en la que se dividen en 6 grupos de 6, con subgrupos de 6. Aquí cada uno tiene un periodo determinado para poder realizar la discusión. El foro es donde se expone un tema por lo general entre 4 personas, donde 3 de ellos son los que ponentes y uno realiza la función de moderador. Mesa redonda en cuanto a un grupo de personas, de expertos en algún ámbito común, donde se reúnen para conversar sobre un tema específico. El seminario, que es al trabajar en grupo de un tema determinado, donde se habla de un seminario y se realiza de un modo oral.
¿Cómo debemos realizar un panel de discusión? Se debe, se debe de formar un grupo de 5 personas y los que deben escoger un tema y 4 subtemas a tratar. Es importante que estos temas sean cogidos de la actualidad. Se debe de asignar los roles de los participantes, cuál va a ser el coordinador y cuáles van a ser los panelistas. También es importante organizar la información con el propósito de qué? De formar una opinión fundamentada, tener argumentos cuando tengan que responder. Se debe determinar los tiempos para que los distintos momentos de la estructura del panel no se extiendan. Se debe de preparar las respuestas posibles a preguntas del auditorio. La realización de una discusión. El moderador debe de presentar el tema y debe de presentar a los panelistas. Luego explicar la estructura que va a tener la discusión, explicar las reglas, el orden en el cual cada uno de los panelistas va a tener el tiempo de exponer. La exposición de los subtemas por parte de los panelistas es importante. El espacio para cada uno de los panelistas que va a tener para la discusión. El espacio para las preguntas del auditorio dirigidas por el panelista o por el moderador o el coordinador. Y por último, el cierre, donde el coordinador o moderador cerrará con un pequeño análisis de referente a todo el tema. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.